Sabemos que nuestro cerebro se mantiene activo mientras soñamos, del tallo a la corteza. También ubicamos que soñamos en el periodo que llamamos REM, que son las siglas en inglés de movimiento ocular rápido. Hoy platicaremos ese tema intentando responder una pregunta de Javier Canul, una de las primeras personas que se unió a la membresía mensual de este canal. ¿Por qué soñamos lo que soñamos? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos, yo soy Ciencia. Y yo, Cintia Reyes. Resulta que mientras dormimos, pasamos varias veces por un ciclo. En la etapa 1 predominan las ondas cerebrales alfa y teta. Es un sueño ligero y a veces creemos, o hasta contestamos, que no estamos dormidos. Tenemos movimientos lentos de ojos y músculos. En la etapa 2, el movimiento de ojos se detiene y las ondas cerebrales se vuelven más lentas. En la etapa 3 descansamos físicamente. Si se nos despierta en esta fase, nos sentimos confusos. En esta fase las ondas cerebrales predominantes son delta. Aquí se dan algunos trastornos del sueño como el sonambulismo, terrores nocturnos y mojar la cama. En la etapa 4, que también es de descanso, aún no soñamos, aunque pueda haber imágenes. Finalmente, en la etapa REM, hay movimiento ocular rápido y se asocia esta fase con los sueños. Las ondas cerebrales predominantes son teta, muy parecidas a las que tenemos estando despiertos. El ritmo cardíaco y la presión aumentan a la vez que los músculos de las extremidades se paralizan para evitar que nos lastimemos. Si despertamos en esta fase, recordamos el sueño. Mucha gente cree que no sueña. El problema no es ese, sino que simplemente no lo recordamos. Un ciclo de sueño completo, desde la etapa 1 a la REM, suele durar entre 90 y 110 minutos. Generalmente tenemos unos 5 ciclos a lo largo de la noche. ¿Qué sucede físicamente mientras soñamos? La etapa de sueño REM es controlada por el sistema de activación reticular, cuyos circuitos van desde el tallo cerebral a través del tálamo hasta la corteza. El sistema límbico, que se encarga de nuestras emociones, tanto despiertos como soñando, está activo. Este sistema incluye la amígdala, que se asocia con el miedo. El tallo cerebral, en la base del cerebro, se comunica con el hipotálamo para controlar las transiciones entre la vigilia y el sueño. Esto se hace produciendo una sustancia química cerebral llamada GABA, que actúa para reducir la actividad de los centros de excitación en el hipotálamo y tallo encefálico. El tronco encefálico envía señales para relajar los músculos esenciales para la postura corporal y los movimientos de las extremidades, de modo que no vayamos a actuar nuestros sueños y nos terminamos lastimando o lastimando a otros. Dentro del hipotálamo se encuentra el núcleo supraquiasmático, donde hay miles de células que reciben información sobre la exposición a la luz directamente de los ojos. Este centro nos ayuda a ubicar a qué hora deberíamos dormir. Algunas personas con daño en este núcleo duermen de manera errática a lo largo del día porque no pueden hacer coincidir su ritmo circadiano con el ciclo de la luz y la oscuridad. Y quizás aquí te preguntes, ¿y qué pasa con las personas que son invidentes? Afortunadamente, la mayoría de ellos mantienen cierta capacidad para percibir la luz y a partir de esto pueden modificar su ciclo de sueño y vigilia. La glándula pineal, que está ubicada entre ambos hemisferios del cerebro, recibe señales de este núcleo y aumenta la producción de la hormona melatonina, que ayuda a dormir una vez que se apagan las luces. Para quienes ya no tienen percepción de luz y por lo tanto no liberan esta hormona, se les puede recetar pequeñas cantidades de melatonina a la misma hora todos los días para estabilizar sus patrones de sueño. El tálamo actúa como un receptor de información de los sentidos a la corteza cerebral, que es la parte que interpreta y procesa la información de la memoria a corto y largo plazo. Durante la mayoría de las etapas del sueño, el tálamo se vuelve silencioso, lo que le permite a quien duerme desconectarse del mundo externo. Pero durante el sueño REM, el tálamo está muy activo, enviando a la corteza imágenes, sonidos y otras sensaciones que llenan nuestros sueños. Somos particularmente visuales, por lo que la parte posterior de nuestra corteza cerebral se mantiene especialmente activa.
Esta zona del cerebro también está asociada con la famosa experiencia de volar. Las regiones menos activas están en la zona frontal del cerebro y esto explica por qué no tenemos sentido crítico durante los sueños y aceptamos cualquier locura como normal, hasta que despertamos y nos acordamos. Examinar o interpretar el contenido de los sueños ha fascinado a las personas desde la antigüedad. En las culturas antiguas, los intérpretes de sueños eran venerados. La ciencia moderna ha cambiado su enfoque del estudio del contenido de los sueños a las investigaciones psicológicas y cognitivas. Esto buscando la mecánica del sueño y su propósito. Mucho de lo que sabemos de los sueños se deriva de cuestionar a mucha gente de manera sistemática sobre sus experiencias. Los sueños parecen estar influenciados por nuestra vida despierta. Algunos científicos consideran que los sueños ayudan a procesar emociones, memorias, estímulos e información. De acuerdo a este estudio, un número significativo de gente que vemos en los sueños son conocidos por quien está soñando. Más del 48% de los personajes vistos parecen haber sido reconocibles por nombre, 35% conocidos o se podían asociar por rol social al menos, algo así como el médico, el oficial, y menos del 16% eran sujetos no identificados. Por otro lado, las mujeres embarazadas sueñan más con este tema y con bebés. Quienes trabajan cuidando a otros también tienen sueños relacionados con el tema y asociados con las personas que tienen a su cargo. Los músicos tienen el doble de sueños relacionados con la música con respecto a los que no son músicos. A veces hay recuerdos que pasan de manera parcial en un sueño, de manera poco realista, inclusive con retrasos de días. Hay variaciones en la ocurrencia de esto, también entre recuerdos de corto o largo plazo. Esto parece tener una relación con el proceso de consolidación de la memoria. Algunas funciones potenciales del sueño son procesar eventos emocionalmente traumáticos. El dolor, el miedo, la pérdida, el abandono e inclusive el dolor físico a menudo se repiten en los sueños. Los estudios de personas que han experimentado la pérdida de seres queridos indican que la mayoría de ellos sueña con el fallecido. Esto tiende a influenciar el periodo de duelo tanto de manera positiva como negativa. En este estudio se encontró que quienes tenían mayor frecuencia de sueños que les acongojaban presentaban mayores síntomas de depresión y ansiedad. Las pesadillas están particularmente asociadas con la depresión y con otras afecciones como el trastorno de estrés postraumático. En este otro estudio, se encontró que las mujeres recientemente divorciadas, que poco después soñaban con frecuencia con el ex esposo, un año después del evento estaban menos deprimidas que las mujeres que no habían tenido sueños del tipo. Por lo que es posible que los sueños de hecho a veces ayuden a manejar situaciones de estrés. En algunos estudios se ha analizado el efecto de situaciones problema en las que piensas antes de dormir y cómo esto afecta nuestro estado de ánimo. Al parecer, si el problema permea a tu sueño y durante el mismo encuentras una potencial solución, el efecto es que tu estado de ánimo mejora y si no, te levantas de malas. Además de preguntarle a la gente lo que recuerda sobre sus sueños, hay otra estrategia de análisis, el análisis de sueños lúcidos. Los sueños lúcidos son una forma especialmente fascinante de sueño. En este tipo de sueños, la persona está consciente de que está soñando y con frecuencia puede tener cierto nivel de control sobre el sueño. La investigación sobre estos episodios asocia esta forma de sueño con frecuencias de ondas cerebrales más altas que quienes no tienen estos sueños, así como una actividad inusualmente elevada en el lóbulo frontal del cerebro. ¿Y cómo se analizan los sueños lúcidos? Como te comenté previamente, en la etapa de sueño básicamente se bloquean nuestros movimientos musculares de casi todo el cuerpo, excepto los ojos, gracias a lo cual ubicamos cuando alguien más está soñando, porque entramos en la fase de movimiento ocular rápido. Aprovechando esto, Keith Hearn desarrolló una técnica luego verificada por Stephen LaBerge, a partir de la cual el durmiente puede avisarle a los investigadores cuando ha comenzado su sueño lúcido mediante el uso de movimientos oculares preestablecidos. Es decir, antes de dormirse, la persona le dice a los investigadores cómo va a mover los ojos cuando se dé cuenta en el sueño que está soñando. Este movimiento que la persona hará en su sueño se va a replicar como un movimiento genuino en sus ojos.
y así será registrado y verificado por electrodos que se colocan alrededor de las cuencas oculares. Con esta técnica se ha podido estudiar la función cerebral durante el sueño, con lo cual se desmitificó la idea de que los sueños lúcidos eran en realidad producto de una persona que estaba despierta, solo demasiado relajada. También se le ha pedido a personas que controlan este tipo de sueño que realicen actividades específicas, dando aviso previo a los investigadores justo cuando las van a realizar. Este tipo de cosas son como contar, caminar un número específico de pasos, hacer una rutina simple de gimnasia. Descubrieron que la acción mental de contar ocurría a la misma velocidad, no importaba si los voluntarios estaban despiertos o soñando, pero las acciones físicas tomaban más tiempo en los sueños que en la vida real. El equipo de investigación sugiere que esto puede deberse a que no hay retroalimentación sensorial normal del cuerpo para ayudar al cerebro a encontrar la manera más eficiente de coordinarse. Y hablando de coordinación física, hay un estudio que reporta que gente que ha nacido con discapacidades motrices en sus sueños puede caminar, nadar, correr normalmente. Esto mismo se reporta en algunas personas con sordera congénita que en sus sueños sí escuchan. Finalmente, te quiero contar que algunos investigadores comenzaron hace años a utilizar una técnica llamada decodificación neural, que implica hacer un escaneo cerebral y posteriormente cuestionar a los voluntarios. Con esta técnica se han identificado patrones para después predecir el contenido visual de un sueño basado en la actividad cerebral medida en distintas personas, con una precisión del 75 al 80%. Esto quiere decir que hay patrones en la gente entre lo que percibimos en nuestros sueños y cómo se comporta nuestro cerebro mientras soñamos. Aún no lo sabemos todo y además hay cosas que no incluí en este video por cuestiones de tiempo, pero espero que mi respuesta les dé una mejor perspectiva de lo que sabemos hasta ahora sobre el sueño. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón unirse, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades, incluyendo entre esas características el poder sugerir temas como el de hoy. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos. Acompáñame aunque no te llegue notificación. Gracias y hasta pronto.